Ya comentábamos en la bienvenida, estamos en el domingo 19 del tiempo ordinario. Este ciclo ha dedicado a San Mateo. Como lema para esto pongo la aclamación de los discípulos al ver cómo el Señor Jesús puede traer paz hasta las tormentas más atemorizantes. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del primer libro de Reyes, uno de los libros históricos llamados así, como ustedes saben, porque van narrando la historia del pueblo de Israel en su relación con Dios, ¿no? La lectura de hoy nos presenta al que ha sido llamado el profeta de los profetas, Elías, cuyo nombre en hebreo, Eliyahu, mi Dios es Yahvé. Se conoce como el profeta de los profetas que es como un paradigma, un ejemplo de fidelidad profunda a Dios, a su ley, al proyecto de Dios. Elías vivió entre los siglos X y IX antes de Cristo, es decir, casi 1000 años antes del Señor. Profetiza durante el reinado de Ahab, que fue rey de Israel entre el 874 y el 853 antes de Cristo. Elías denuncia el abandono por parte del rey de la fidelidad a Yahvé y a la alianza, postrándose ante Baal y Asherah, los dioses de su consorte, de su esposa, Jezabel. La lectura del día de hoy nos presenta a Elías en el monte Joreb, es decir, en el Sinaí. Elías es una de los dos personajes del Antiguo Testamento, como les pongo aquí, que no prueban la muerte. Es llevado al cielo en un carro de fuego. Por eso, en la época del Señor Jesús, en esa espera mesiánica, se afirmaba una y otra vez que habría de volver Elías para preparar el camino del Mesías. El pueblo esperaba su retorno. Recordemos hace unos días que meditamos la semana pasada el relato de la transfiguración, quienes están con Jesús en el monte de la transfiguración son Elías y Moisés, las únicas dos personas del Antiguo Testamento que piden ver a Dios. Y hoy vamos a leer la que podemos describir, que es la teofanía de Dios a Elías, cómo se le hace presente. Lo que podemos rescatar de la lectura que vamos a escuchar es que la comunicación de Dios es sutil y discreta y requiere una disposición interior nuestra para poder captarla. El salmo que vamos a meditar, Salmo 85, proclama que Dios ha sido bueno y generoso con la tierra. El salmo completo tiene 3 partes. Primero, una acción de gracias, después la petición de intercesión y termina con un oráculo que predice la respuesta de Dios. La parte proclamada hoy es la parte del oráculo, es decir, Dios ha venido a rescatar a su pueblo. Donde Dios ocupa el centro, se vive la armonía y la plenitud. Y de este salmo es aquella expresión muy bella que una y otra vez meditamos y acogemos como verdad por la propia experiencia en nuestras vidas, que cuando estamos en comunión con Dios, la misericordia y la verdad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia nos viene del cielo. En la segunda lectura continuamos con nuestra meditación de la carta de Pablo a los Romanos. El texto del día de hoy nos transmite con todo dramatismo uno de los grandes dolores de Pablo, la dificultad de atraer a su pueblo a la buena noticia del Señor Jesús. Nos dice él, testimonio en su carta, que le causa infinita tristeza y que es un dolor incesante que tortura a su corazón. Nos muestra el amor que les tiene, porque estaría dispuesto a ser separado de Cristo con tal de atraer a sus hermanos judíos al Señor. Recupera los frutos de la relación especial de su pueblo con Dios, la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, culto y promesas. Su pueblo son los descendientes de los patriarcas. De su raza, según la carne, nació Cristo.
el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. La lectura del Evangelio de este día, ya llegamos al capítulo 14 del Evangelio de Mateo, nos presenta a Pedro caminando sobre el agua. Este pasaje muy conocido, muy presente en nuestra memoria cristiana, que es parte de una sección del Evangelio de Mateo conocida como la Iglesia Primicia del Reino de Dios. Describe lo que pasa inmediatamente después de la multiplicación de los panes. Nos dice la lectura que el Señor sube al monte a orar y llegada la noche está él solo allí. El Evangelio de Juan describe el contexto. La gente lo quiere nombrar rey. Por eso él toma distancia y quiere escuchar la voz de su Padre, y la voz de Dios se escucha así, en la soledad y el silencio. Porque la voz de Dios es sutil y discreta. Cuando cultivamos la soledad y el silencio, nos acostumbramos a reconocer su palabra de vida y captamos a qué nos está invitando. Aparece en la lectura de hoy el símbolo de la barca, la iglesia, sacudida por el viento y las olas, que son símbolos del caos, lo que está opuesto al proyecto de Dios, que sería el orden, la armonía, el equilibrio. El Señor viene en búsqueda de sus discípulos, es decir, de nosotras, de nosotros. El texto nos muestra una revelación del misterio de Jesús. Su presencia infunde confianza y trae la paz. Meditemos en la actitud de Pedro. Reconoce al Señor, se llena de valor, quiere ir a Él caminando sobre las aguas, pues un símbolo del deseo de seguimiento que todas y todos tenemos de seguir al Señor Jesús. La fe de Pedro, su confianza en el Señor, es inmadura. Solo piensa en Él. Se olvida de sus hermanos que están también en aprietos. El texto no subraya que todo va bien mientras la mirada de Pedro está en el Señor. Cuando deja de verlo a Él para verse a sí mismo, se hunde. Como ha dicho más de algún comentarista del Evangelio, Pedro no teme porque se hunde, sino que se hunde porque teme. Y teme porque pierde la mirada de Jesús. Con todo, hay que decir que Pedro hace lo correcto, clamar al Señor pidiéndole que lo salve. El Señor siempre estará ahí para tendernos la mano. Necesitamos hacer conciencia de cuánto lo necesitamos y ponernos completamente en sus manos. Así podremos exclamar, como nos lo transmite la lectura, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que el tema central de las lecturas de este domingo tiene mucho que ver con la manera como nos acercamos al Señor Jesús y el lugar que el Señor ocupa en nuestras vidas. Yo creo que no estaríamos aquí quienes participamos en esta Eucaristía si Jesús no tuviese un lugar importante en nuestras vidas. Ahora, hay de importancias a importancias. ¿Cuál es la centralidad, no solamente de la figura o de la imagen del Señor Jesús, sino del lugar que ocupa en mis decisiones, en la manera como transcurren mis días, en la forma como planeo mis actividades y, en fin, toda mi vida, ¿no? Puede ser que nos consideremos cristianos, pero que de manera operativa o funcional, pues no actuemos tanto como cristianos. Las lecturas de este domingo subrayan la importancia de que Jesús deje de ser un fantasma, como dice la lectura del Evangelio, un fantasma que a veces nos da miedo, esta imagen de Dios que muchas veces está distorsionada, y que nos acerquemos para experimentar al Dios vivo. Esa siento yo que es la invitación fundamental de todo el camino religioso, en particular del camino cristiano. La primera lectura para mí es uno de los
de las imágenes más claras de lo que significa la oración contemplativa. Para aquellos hermanos y hermanas que nos acompañan por primera vez o que ya tienen un tiempo acompañándonos, pero no se han dado la oportunidad de entrar por este camino de conocimiento cercano, íntimo a Dios, que es la oración de silencio, les invito a que vayan a nuestra página y en la página hagan el retiro, taller de introducción a la oración contemplativa. Así podrán entender y aprovechar muchas de las cosas que voy a compartir con ustedes ahorita. Les decía que esta primera lectura del primer libro de Reyes sobre la teofanía, la manifestación de Dios a Elías, tiene mucho que ver con la oración contemplativa. Lo primero, la primera parábola que vemos es esto de entrar a una cueva. El monte santo, el monte Joreb, el lugar donde Moisés recibió la ley, el lugar del encuentro de Moisés con Dios, pues es un símbolo del corazón. En el corazón es donde encontramos a Dios. Este corazón con C mayúscula, que no tiene que ver con el músculo que bombea la sangre, sino que es un lugar donde nuestra vida es vivificada. Por eso podemos decir que se hace esta comparación con el corazón en el cuerpo, ¿no? Gracias al corazón, el cuerpo vive. Si el corazón muere, se muere el cuerpo. Bueno, este corazón espiritual, este lugar donde somos vivificados, vivificadas, es donde la comunión con Dios se puede convertir en realidad. La oración contemplativa busca la soledad y el silencio. Nos hace recordar aquello que aparece en el Sermón del Monte, cuando el Señor habla de la oración y dice, entra a tu cuarto. Ese cuarto es nuestra interioridad. Dejar de vivir distraídos permanentemente con lo que hay afuera y todavía más distractivo, la interpretación que nuestro ego, que la mente un poco compulsiva, alocada hace del entorno, y empezar un camino hacia el interior, hacia adentro. Ahí en esa introducción a la oración contemplativa encontrarán ustedes una manera sencilla de empezar a practicar para poder alcanzar lo que esta lectura transmite. Nos dice que en esa cueva empieza a intuir Elías que Dios se acerca. Escucha esta comunicación, me estoy acercando a ti. Y luego hay una serie de eventos, que si el viento huracanado, que partía montañas y resquebrajaba rocas, un terremoto, una sacudida impresionante, un fuego abrasador, y en ninguno de esos estaba Dios. Cuando empezamos este camino de la oración contemplativa, que básicamente es entregar finalmente nuestra vida en manos de Dios, es decir, soltársela, tomar conciencia de cómo estamos viviendo y la totalidad de nuestro ser, ofrecérsela a Dios, entregársela, ponérsela en sus manos, pasamos por muchas de estas cosas. En ocasiones nos vienen grandes inquietudes, recuerdos de cosas del pasado, situaciones que parecen abrumadoras, como puede ser este viento huracanado o el terremoto o el fuego. Pero en ninguna de esas está Dios. Conforme seguimos en este camino, conforme nos dejamos conducir por el Espíritu cada vez a un espacio más profundo, todas estas situaciones que nos distraen, que nos atemorizan, que en ocasiones nos hacen sentir indefensos, incapaces de enfrentar las dificultades de la vida, van aquietándose, van desapareciendo. Y el último símbolo que utiliza esta lectura del primer libro de Reyes es esta brisa suave. Desde luego que hay que leerla en el contexto de un mundo del desierto, ¿verdad? Que es donde se escribe esta Sagrada Escritura. En el desierto, en aquellos calores, en aquella situación, la brisa es una bendición, es sentir frescura, sentir pues como la caricia de Dios, que es a lo que está haciendo referencia.
Muchas veces llevamos tanto tiempo presos de nuestra mente, presos de las tormentas que fabrica nuestra mente, que no sabemos para dónde hacer. Vivimos de angustia en angustia, de incertidumbre en incertidumbre, metidas en una especie de caos del cual no sabemos salir. Desde luego que hay maneras artificiales de querer salir de ese caos, que aparentemente dan una cierta seguridad, pero que en el fondo dejan al corazón en la incertidumbre de no saber, de no sentir esa paz que estamos buscando. Esto nos lleva a la segunda lectura, a la lectura de la carta de Pablo a los Romanos. Él dice, y se siente un poco frustrado y muy triste, porque no puede convencer a sus hermanos, no los puede guiar, no les puede facilitar el encuentro con el misterio de Dios en Cristo, que tiene que ver con lo que acabamos de decir. Más bien, la práctica religiosa a la que él pertenecía, porque recordemos que era fariseo y formado como fariseo, había sido construir una especie de estructura que sustituía a Dios y que era una serie de mandamientos entendidos como prescripciones, como prácticas rituales, cultuales, pero donde el Dios vivo estaba tristemente ausente. Entonces se colgaban de todas sus prácticas y de sus cosas, pensando que el cumplirlos le daba una cierta seguridad, pero como nos lo transmiten con mucha claridad los evangelios, esos corazones estaban endurecidos, estaban enfermos, no habían encontrado el sentido de la vida, que es el amor que vitaliza mutuamente, cuando entramos en esas relaciones de don, de reconocer la bendición que cada hermano, cada hermana es. Pablo trata de invitar a sus hermanos a que den el paso, este paso que a él le costó muchísimo. Dice el libro de los Hechos que se quedó ciego en el camino a Damasco, y en otras ocasiones les he dicho que mi manera de entender eso, y no creo estar lejos del contexto, es que en el camino a Damasco a Pablo se le cayó su fe judía, su fe farisea, que era la que le había dado luz, la que le había orientado hasta aquel entonces, ¿no? Se queda sin fe, se queda en oscuridad. Se da cuenta de que esa manera de querer ganarse a Dios a través de cumplimiento de la ley era un callejón sin salida. Y hay que pasar por esa oscuridad. Se tiene que morir nuestra imagen falsa de Dios, pero él no podía convencer a sus hermanos y hermanas judías de que dieran ese salto para encontrarse con el Dios vivo. Algo similar nos transmite también el texto del Evangelio del día de hoy. El Señor Jesús toma distancia para acercarse a su Padre, como nos dice el texto, inmediatamente después de la multiplicación de los panes. Es el Evangelio de San Juan el que nos dice que lo quieren nombrar rey. Habrán dicho, no, este reparte pan, no es ninguna alusión a gobernantes contemporáneos. Este reparte pan, hay que nombrarlo rey, ¿verdad? Esta tendencia que tenemos los seres humanos, como lo recuerda un dicho popular, el que no conoce a Dios a cualquier tonto se le arrodilla. Pero el Señor Jesús sabe que el jugar, el entrar en esa dinámica es una traición radical al proyecto con el que su Padre lo ha enviado, que es el proyecto de ayudar a los seres humanos a madurar y a crecer en el conocimiento del Dios vivo. Y eso implica un cambio radical del concepto de Dios y sobre todo el abrirse a la experiencia de Dios. Y es por eso que toma distancia, dice aquí, que en la noche está solo en el monte, nuevamente el lugar de encuentro con Dios, y ahí le preguntaría a su padre, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué toca ahorita? Porque mira, se están entusiasmando erróneamente conmigo. El padre lo manda de regreso y cuando vuelve de regreso encuentra a su grupo de discípulos en este símbolo de la barca en medio de una tormenta, en medio de un caos.
nuevamente nos hace recordar lo que les transmitía desde la primera lectura. Nuestra mente es una creadora de tormentas. Estamos en esta tormenta permanente. Cuando abrimos nuestra conciencia para escuchar al Señor Jesús, en ocasiones nos cuesta trabajo. Nos asustamos como ellos, pensamos que es un fantasma, pensamos que a lo mejor es nuestra imaginación, nada más se nos ocurrió, y requiere una relación de confianza, como la que subraya la lectura de Mateo de hoy, para encontrarnos con la mano fuerte, contundente, real, encarnada de este Dios que te agarra fuerte y que te saca. Te saca de esa situación en la que te estás hundiendo, en la que te estás ahogando. No instantáneamente, digo, no en ese instante. En ocasiones llevamos años hundiéndonos, ¿no? En este sinsentido de la vida. Pero hay que dar esos pasos. Hay que permitirle a Dios ser Dios. Hay que ponernos realmente en sus manos. Por eso digo, el texto más bien reconoce que Pedro hace lo correcto. Se pone en su condición de semiahogado en las manos de Jesús. Sálvame, Señor. Si no hubiera dicho eso, no sabemos qué hubiera pasado. Cuando reconocemos que nos estamos ahogando y gritamos, sálvame, Señor, a lo mejor por primera vez en nuestras vidas sentimos esa mano fuerte que nos agarra y nos saca. Después de eso viene la calma, después de eso viene esta experiencia de sentirnos sostenidos, vivificados, protegidos, protegidas por Dios. Y del fondo del corazón sale de la experiencia, no de un rollo, la convicción. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Que el Señor nos regale la oportunidad de recorrer este camino para que desde este encuentro y comunión con Dios podamos en verdad convertirnos en transmisores de esta buena noticia. Dios tiene el poder de salvarnos y darnos vida a todas y a todos. Que así sea. Les invito a que esta semana permitamos al Señor comunicar a nuestras vidas la paz, la tranquilidad que necesitamos para podernos ubicar correctamente en el mundo y tomar decisiones que lo vayan construyendo, a veces reconstruyendo. Que todos los días podamos, como nos recordaba la primera lectura del primer libro de Reyes, entrar a nuestra cueva, entrar a la habitación, al corazón. Saber que vamos a atravesar tormentas, fuegos, terremotos, todo lo que la mente nos vaya presentando. Y cada una de estas cosas las dejamos en las manos de Dios. Si le dedicas suficiente tiempo, si una y otra vez haces este ejercicio de que cada cosa que te venga a la mente, que te inquieta, que te da miedo, la dejas en las manos del Señor, desde la actitud de Pedro, Señor, sálvame, te aseguro que irás experimentando esta mano fuerte que te sostiene, que te permite encontrar la paz que todos buscamos, para desde esa paz incidir en el mundo, en el amor que construye y da vida. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.